Bien, damas y caballeros, el tema que nos compete ver en esta oportunidad tiene que ver ya con el cierre de contenidos previos a la semana del examen parcial que vamos a realizar, según lo que ya hemos definido anteriormente, ¿verdad? En términos de lo que se va a realizar como actividad y en la fecha en la que se va a hacer. Y por lo tanto, lo que estamos dando ahora es continuación de los temas que habíamos finalizado la semana anterior y le daremos prioridad ya a al primer acercamiento que vamos a tener con todas las técnicas y herramientas que la asignatura nos permite ver para efectos de hacer un adecuado análisis financiero. Ya no vamos a estar basándonos únicamente en el elemento de la información concreta, ¿verdad? En su totalidad de los informes financieros de los que ya hemos hablado, sino que también vamos a aprovechar cuáles son las técnicas y herramientas que se requieren para efectos de poder sacar la información necesaria para la buena toma de decisiones. En ese aspecto, lo que vamos a ver ahora son, recordando un poco, ¿verdad? De la semana anterior, lo que son la tipología de las decisiones financieras, algo que habíamos platicado en la semana que recién acaba de pasar. Vamos a entrar al tema del análisis de estados financieros y de la interpretación de los mismos, a través de una serie de métodos, técnicas y herramientas que en esta oportunidad solo se van a mencionar porque posteriormente vamos a desarrollar con más detalle todas y cada una de ellas. La pregunta directriz para la jornada de hoy es: ¿qué técnicas y herramientas utilizamos para administrar eficientemente las finanzas empresariales? Como recordarán ustedes, en todos los encuentros que hemos tenido anteriormente hemos visto lo importante de la teoría de finanzas, el rol del administrador financiero, algunos elementos respecto a los informes financieros básicos que son el insumo fundamental. Ahora vamos a entrar a la información de cómo aplicar técnicas y herramientas a esos informes para obtener la información requerida para gestionar eficientemente las finanzas. Entonces, como se ha visto en sesiones anteriores, estamos recordando que la administración financiera se apoya de otras disciplinas, ¿verdad? Matemática, estadística, etcétera, para que el detalle de la información utilizada en ella sea holístico y permita que se puedan hacer mejores tomas de decisiones mediante la integración de diversos tipos de análisis en base a la teoría comprendida en cada una de las disciplinas. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar las principales técnicas y herramientas para gestionar eficientemente una empresa, así como los métodos de análisis e interpretación de estados financieros. Conviene recordar que el detalle de las técnicas y herramientas son innumerables, es decir, existe una gran cantidad de técnicas y herramientas, como tantos autores pueden haber que las propongan, pero en esta oportunidad vamos a estudiar como las principales, es decir, las de uso más común, las más destacadas, las más útiles, ¿verdad? En función del beneficio que implica su utilización. Entonces, recordando un poco, ¿verdad? La semana anterior hablábamos del tipo de decisiones que tomaba un gestor de finanzas y para ello debemos recordar que la toma de decisiones es el diario vivir de un administrador, indistintamente de en qué área se encuentre. Entonces, cuando las situaciones a las que un gestor de finanzas se encuentra son tan variadas, son tan diversas, es necesario identificar y tipificar en qué tipo de decisiones nos encontramos, porque en el diario que hacer, en el día a día, existe una gran cantidad de decisiones a tomar, desde pequeñas, grandes, estratégicas, operativas, etc. Entonces, una vez se tiene definido ese enfoque, el orden del tipo de decisiones permite saber qué tipo de efectos o consecuencias tendrán y asimismo identificar en qué fuente de información voy a recurrir para efectos de poder tomar la decisión correcta. Entonces, a grandes rasgos hemos dicho que los escenarios que se enmarcan en las decisiones financieras son tres: las decisiones de operación, inversión y financiamiento. Ampliando un poco, las decisiones de operación son a las que se enfrenta la administración financiera en el escenario en el que se cuestione una utilización eficiente de los recursos disponibles. Hemos dicho que las actividades de operación tienen que ver con las actividades normales del negocio y de hecho, para que las actividades del negocio se desarrollen con normalidad, es necesario hacer un buen uso de los recursos de que se disponen. Entonces, este tipo de decisión está enfocada a esa dimensión de las decisiones, utilización eficiente de recursos. Al igual que en las decisiones de inversión, estas se toman con la participación de distintas áreas de la empresa, de tal manera que se puedan concluir acerca de, por ejemplo, mercados objetivos,
políticas de precio, políticas de servicio, volumen de activos de operación, niveles de ventas, tipos de clientes, cobertura geográfica de mercado, entre otros, ¿verdad? Como hemos dicho, eso depende exclusivamente del giro o naturaleza del negocio del que se trata. Las decisiones de inversión, el segundo tipo. Estas se refieren a los desafíos que enfrenta la administración financiera en el escenario en que se cuestione el destino de los recursos disponibles para la adquisición de activos. Hemos dicho en las decisiones de inversión que es en qué yo invierto o en dónde yo destino mis recursos para efectos de obtener beneficios u poder operar. Entonces, el destino de los recursos disponibles para adquirir los activos es el desafío al que se encuentra el gestor de finanzas en esta decisión. Estas adquisiciones se hacen con el objetivo de mantener la óptima operación de la organización, es decir, que las decisiones de inversión afectan directamente la operatividad del negocio. Por lo tanto, también están vinculadas a las decisiones de operación, es decir, a las anteriores, ¿verdad? Inversión y operación están vinculadas por el efecto que tiene una buena o mala decisión de inversiones sobre las actividades diarias del negocio. Las decisiones de inversión más importantes son las que tienen que ver con el ámbito estratégico, es decir, estamos hablando de un horizonte temporal de largo plazo, 5 o más años, y determinan el tamaño de la operatividad de la organización en relación con la cantidad de actividades que se tengan que realizar. Es decir, cuando una decisión de inversión no se enfoca correctamente, puede incluso poner en riesgo la permanencia del negocio en el tiempo, porque al restringir el uso de una cantidad fuerte de recursos y destinarlos a una inversión en particular, y con eso a afectar la operatividad del negocio, puede acarrear consecuencias graves. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de decisiones. Conviene aclarar que estas decisiones también se hacen con la participación de diversas áreas funcionales del negocio, de tal manera que se puede concluir acerca de estrategias de ventas al crédito. Como la mayoría de empresas ahora prácticamente tienen como norma vender cosas al crédito como estrategia de mercadeo, que comprende una decisión de aspecto de inversión, el plazo que se concede a los clientes. No le cuesta a usted como empresa darle 15 días plazo a un cliente para que le pague una venta al crédito que darle 30, ¿verdad? Porque durante ese tiempo que usted ha dado salida a sus existencias en el inventario y espera el pago de lo que le tienen que regresar, usted ya invirtió en esos bienes, usted ya gastó en esas existencias que vendió, pero no ha recuperado nada de su costo. Entonces usted necesita dinero para funcionar y tiene que ver de dónde saca ese dinero para poder hacerlo, mientras recibe el pago pactado en la transacción. Entonces, el plazo que se concede a los clientes tiene que ver con un tipo de decisión de inversión clásico. Podemos ver el plan de crecimiento y expansión de la organización, lo que decíamos, ¿verdad? El mantener restringido el uso de los activos durante tanto tiempo, al hablar de una decisión de 4 o 5 años de duración, significa que podemos poner en riesgo la operatividad del negocio si no lo hacemos correctamente, ¿verdad? Porque si nos enfocamos mucho en el ámbito de largo plazo y descuidamos el día a día, descuidamos el aspecto operativo, podemos ahogar financieramente un negocio. También tiene que ver con el nivel de activos fijos y corrientes, lo que hemos dicho, ¿verdad? La composición del lado izquierdo del balance general, considerando todo aquello que es de corto plazo y largo plazo. Igual la estrategia de adquisición de activos, lo voy a hacer mediante incrementos en el capital, lo voy a hacer mediante la venta de activos fijos anteriores, etc. Entonces, este tipo de elementos están comprendidos dentro de las decisiones de inversión. Y si se percatan, todo lo que hemos hablado en cuanto al detalle de en qué invertimos, el activo fijo, la base productiva, decisiones de largo plazo, etcétera, tiene un efecto directo en el ámbito de operación del negocio. Y por último, recordando, las decisiones de financiamiento son las que se enfrenta la administración en el escenario en que se cuestione acerca de las combinaciones de fuentes para financiar inversiones. Recordándolo de la semana anterior, las decisiones de financiamiento comprenden el lado derecho del balance general y tienen que ver con de dónde voy a sacar el dinero para invertir en mi negocio. Ya sea que lo aporte yo como dueño o
lo consiga prestado por medio de terceros. Entonces, el uso adecuado de esos fondos tiene que ver también con la correcta mezcla de ese financiamiento. Podemos decir, por ejemplo, que una mezcla idónea para una empresa es 50-50, ¿verdad? Mitad dinero externo, mitad dinero propio. Podría ser. Pero hay otras en las que la combinación idónea es 20-80, por ejemplo. 20 de recurso externo, 80 de recurso propio y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del giro del negocio, el sector de mercado en el que opere, etc. Eso es lo que va a determinar cuál es la mezcla idónea de fuentes de financiamiento a utilizar. Estas decisiones, de alguna manera, también están vinculadas a las decisiones de inversión y operación. Es decir, no son segmentos de decisiones separados, no son esquemas de decisiones que no tienen influencia una sobre otra, sino que todas están vinculadas, en mayor o menor grado, ¿verdad? Porque afectan determinantemente a la estructura financiera de la organización, que tiene que ver con la utilización entre el pasivo y el patrimonio para respaldar los activos. En esencia, damas y caballeros, las decisiones de operación, inversión y financiamiento tienen que ver con todo lo que es el balance general y una buena parte del estado de resultados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, algunas decisiones de financiación que tiene que tomar la administración financiera aparte de estas preguntas. ¿Cuáles serán las fuentes de financiación? Por ejemplo, vamos a recurrir a deuda. Perfecto. ¿Qué tipo de deuda? Corto o largo plazo. Si es de largo plazo, ¿van a utilizar préstamos bancarios o vamos a emitir bonos? ¿Ya? Si es de corto plazo, vamos a utilizar financiamiento rotativo, vamos a utilizar préstamos al vencimiento o de qué tipo, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos es necesario considerar cuando se habla de las fuentes de financiación. Segundo, ¿cuál será el horizonte de la misma? Corto o largo plazo. El corto plazo presenta ciertas ventajas, pero su costo es elevado en relación al tiempo en el que usted puede utilizar el dinero. El largo plazo presenta algunas ventajas en cuanto a costos, pero compromete durante mucho tiempo una cierta cantidad de recursos. Entonces es de buscar ese equilibrio, que no vaya a ser ni demasiado inmediato ni demasiado diferido en el detalle de la utilización de esos fondos que son requeridos para operar. Otro, los activos serán propios alquilados. Está de moda ahora utilizar la famosa figura del leasing o arrendamiento financiero, donde las empresas en vez de comprar flotas de vehículos, por ejemplo, para reparto, las alquilan. Y el dueño de la flota vehicular, la empresa que es dueña, se encarga de mantenimiento, pago de seguros, accidentes, etcétera, etcétera, mientras que la persona que subcontrata ese servicio de leasing únicamente se encarga de conducirlo, ¿ya? Incluso hay algunas opciones de arrendamiento financiero que le permiten a usted comprar por un valor simbólico el activo una vez ya finalizado su periodo de vida útil, en términos de depreciación. Entonces, ahí puede valorarse, ¿verdad? Si es mejor comprar un activo y utilizarlo o solo arrendarlo para el momento en el que se requiera. Entre otras, ¿verdad? Decisiones que hay que tomar en el ámbito del financiamiento. Entonces, ya una vez recordando qué tipos de decisiones son las que se toman y en dónde se tiene que buscar la información, entramos ya en la manera específica. El vínculo que existe en esta disciplina entre la toma de decisiones y los estados financieros es estrecho, básicamente universal, porque no se puede decir que se puedan tomar decisiones financieras correctamente sin contar con la ayuda de la información de un informe financiero. Básicamente, en el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados, se consolida todo el apartado de decisiones que se toman, ¿verdad? Por ejemplo, las decisiones de operación se toman sobre la base de la información del estado de resultados y parte del balance general, que tiene que ver con los activos no corrientes o largo plazo. Las decisiones de financiamiento se toman en cuenta la información del lado derecho del balance general, como lo hemos mencionado. Y finalmente, las decisiones de inversión se toman usando la información del lado izquierdo del balance. En este párrafo que ustedes están revisando en este slide, tienen básicamente el resumen de lo que hemos hablado en la clase anterior y lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿verdad? Ahí tienen el apartado de qué tipo de decisión y de qué informe financiero se hace uso para ello. Esto sienta las bases, sienta la pauta, para que cuando ya profundicemos los análisis mediante otras herramientas y técnicas, sepamos qué tipo de decisiones podemos tomar en base a la información que estamos procesando, según el tipo de informe financiero y el segmento del mismo que estemos trabajando.
Debemos recordar que ninguna decisión financiera debe basarse únicamente en la información contable, pues esta debe contrastarse con el contexto. Recordarán ustedes que en la jornada anterior hicimos un pequeño ejemplo en la pizarra donde diferenciábamos un registro contable típico de una venta al crédito y el efecto financiero que esa venta tenía realmente sobre los flujos de efectivo. Entonces, ¿la información financiera se basa en el registro contable? Sí, pero hay que ponerla en contexto, ¿verdad? Hay que pulir esa información y adaptarla a la necesidad de la decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, las actividades financieras, básicamente, tienen que ver con el apartado que ustedes ven ahí, ese pequeño extracto de un balance general, indicando que las decisiones de inversión están en el lado izquierdo, como se ha mencionado, y las de financiamiento en el lado derecho. Y pueden ver ustedes, ¿verdad? Activos corrientes y fijos, y también el apartado de pasivos corrientes y de fondos a largo plazo. Es decir, que estamos hablando de las distintas formas en las que se puede combinar ese tipo de financiamiento, esas fuentes de financiamiento, para hacer un mejor uso de los recursos. Ahora, entramos entonces ya al tema que compete al nivel de la semana en la que nos encontramos, que es el análisis financiero como tal. Ya repasamos el tipo de decisiones, ya repasamos en dónde o en qué parte del informe financiero encontramos la información que se requiere para las decisiones. Y ahora entramos entonces a lo que es la dinámica del análisis e interpretación de estados financieros. ¿Está? Ya como la quinta esencia de lo que es esta disciplina, ¿verdad? El aprender a discernir la información que está contenida en esos informes. El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa, con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento en el futuro. Se recalca, damas y caballeros, que el análisis financiero no únicamente le permite a usted saber cómo está hoy una empresa, sino que en base a la información que usted obtiene, las condiciones de mercado en las que se opera y su experiencia, usted puede proyectar el funcionamiento de esa empresa en el futuro. Entonces usted puede hacer un diagnóstico y también un pronóstico de la situación empresarial de una unidad productiva en particular. El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos, como estudios de ratios, indicadores y otros, que permiten analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca de la situación actual y cómo se espera que esta evolucione en el futuro. El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico que permita que los agentes económicos interesados o relacionados tomen decisiones acertadas. Es decir, la función principal de un análisis financiero y la razón por la cual se debe hacer es que usted sepa cómo está hoy el negocio, a la fecha, al momento, el día de hoy. El uso del análisis financiero va a depender de la posición o perspectiva en que se encuentre el agente económico en cuestión. Es decir, dependiendo del rol que usted juegue en términos de su vínculo con esa unidad productiva o negocio, así va a ser el tipo de análisis financiero. Porque, por ejemplo, no es la misma la necesidad de información de un agente interno, le hace gerente, director ejecutivo, presidente, junta directiva, etcétera. No es la misma necesidad que la que puede tener un agente externo, ¿verdad? Que es fuera de la empresa. Por ejemplo, un cliente, proveedores, hacienda. ¿Me explico? Entonces, eso es la característica. Partiendo de lo que acabo de decir, se puede dividir a los agentes en dos grandes grupos, ¿verdad? Internos y externos. De hecho, comentarles que Lawrence Kidman presenta una definición bastante amplia de los distintos agentes que pueden estar involucrados en el análisis financiero y es conveniente su revisión para efectos de que haya más detalle. Aquí vamos a dar un breve contexto de lo que puede estar reflejado en el libro, pero la clave es de que sea revisado para que ustedes puedan tener más perspectiva de lo que estamos viendo. Brevemente, hablando un poco de ambos grupos, ¿qué podemos decir? Internos. Los administradores de la empresa utilizan el análisis financiero para mejorar la gestión de la firma, corregir desequilibrios, prevenir riesgos o aprovechar oportunidades. Un buen análisis financiero es clave para planificar, corregir y gestionar. Como decíamos, no solo hablamos de los administradores, hablamos desde el más alto ejecutivo, presidente o director, como le quieran llamar, hasta el último colaborador. ¿Por qué? Porque como todos son miembros de la comunidad administrativa, del negocio, de la empresa,
a todos les conviene saber cómo está la situación de la misma, cómo está la realidad de la empresa. En ese sentido, es importante que se sepa discernir qué papel juega en el interior del negocio cada uno de los involucrados. Por ejemplo, un director ejecutivo puede hacer un análisis financiero para proyectar una mezcla de marketing que va a servir para una incursión en un nuevo mercado. Para un gerente de finanzas puede servir, señores, vamos a necesitar de aquí a 2 años financiamiento de tal manera. Para un gerente de producción podría servir, damas y caballeros, el análisis indica de que nosotros vamos a tener que aumentar nuestro nivel de producción para cubrir un nicho de demanda insatisfecha que se va a aperturar en tal momento. Entonces, ¿qué significa? Que según el contexto en el que la persona esté, el puesto que ocupe en la organización, así es el tipo de decisión que toma y la necesidad de información que tiene. En el caso de los externos, utilicen el análisis financiero para conocer la situación actual de la empresa y su tendencia futura. Por ejemplo, un inversor, que casi siempre es como el que más destaca, ¿no? De la gente, de los agentes externos, un inversor, una persona o empresa con fondos dispuestos a invertir, ¿verdad? Puede ser importante conocer cómo se maneja el desarrollo o desempeño de la empresa para ver si vale o no la pena invertir en ella, ¿verdad? Se menciona, por ejemplo, que los agentes más relevantes son clientes y proveedores. Son como los más cercanos, ¿verdad? Los que están más directos con el vínculo que se tiene con la empresa. Pero también tenemos inversionistas, tenemos entidades reguladoras, el gobierno, autoridades, etcétera, ¿verdad? Una gran amalgama de agentes externos que están presentes en el entorno donde una empresa opera, ¿verdad? Básicamente son esos dos grupos, pero en cada grupo pues existen sus características y naturalezas, ¿verdad? Ahora, hablando propiamente de los métodos de análisis e interpretación, ya vamos en un ámbito más específico, ya no hablamos tanto del análisis financiero como tal, sino que ahora hablamos de un método o de una forma en la que podemos analizar e interpretar la información financiera. Entonces, como sabemos que los informes financieros son el reflejo de toda la actividad que ha tenido la empresa durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Desde su día a día hasta la consolidación de la información financiera para el año. El análisis financiero sirve como examen objetivo que se utiliza como punto de partida para proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes en la empresa. Es decir, cuando usted llega a un diagnóstico de la situación financiera del negocio, usted ya tiene un panorama, tiene una perspectiva, primero, de qué es lo que pasó para que la empresa llegara hasta ahí. Y segundo, desde ese punto de partida, qué tan lejos puede llegar. Eso es lo que le permite. Entonces, para llegar a un estudio posterior, se le debe dar importante significado a las cifras mediante la simplificación de las relaciones. Para nadie es desconocido que hay una financiera que es difícil para entender por las enormes cantidades convertidas en un informe financiero, por la forma en la que están estructuradas. Entonces, la clave aquí en el análisis e interpretación de estos informes financieros es la simplificación, donde se permite utilizar un método que indique, según el resultado de la operación que se esté utilizando, la utilidad o conveniencia o el problema o dificultad encontrada según el desempeño. Entonces, la importancia del análisis va más allá de lo deseado, de la dirección, ya que con los resultados se facilita la información para diversos usuarios, como ya le hemos hablado. El ejecutivo financiero se convierte en tomador de decisiones sobre aspectos de cómo tener los recursos, invertir, cuáles son las utilidades esperadas de la empresa y cuándo y cómo se debe pagar las distintas fuentes de financiamiento, así como reinvertir las utilidades, entre otros. Es decir, todo esto que está en el último párrafo compete a la tipología de decisiones a las que se enfrenta el gestor de finanzas, ¿verdad? Los métodos de análisis e interpretación de estados financieros más comunes, o sea, recalco, ¿verdad? Los más comunes, los más utilizados, por su conveniencia, su sencillez, su facilidad y sobre todo por la utilidad que tienen, son el análisis vertical o de cocientes integrales, también es conocido como porcientos integrales, ¿verdad? Pero más que todo se le llama así vertical. El método de análisis horizontal o serie de tiempo, el método de análisis de tendencias y el de ratios. Estos son como los más comunes, los más utilizados.
Veamos el primero, análisis vertical. Este es muy importante a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de masas patrimoniales de acuerdo a necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga activos totales de 5,000 y su cartera o cuentas por cobrar sea de 800, quiere decir que el 16% de los activos, que es el resultado de 800 entre 5,000, 16%, está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez o también equivocadas o deficientes políticas de cartera. Es decir, si se percatan, la información en el informe financiero está plasmada. Pero cuando empezamos a relacionar un rubro con otro, cuando empezamos a vincular un rubro con otro, detectamos ciertas realidades, ciertas relaciones que ya nos dan un poco de criterio para identificar ciertos comportamientos. Ustedes perfectamente podrán darse cuenta que este valor y este otro están como rubros en un informe financiero X, ¿verdad? Pero cuando usted relaciona este valor de cartera entre el total de activos, ya encuentra una proporción, encuentra una relación. Y en base a esa relación, usted ya puede definir un par de ideas, un par de criterios que le dan a ustedes una pauta de qué es lo que está pasando, dice la teoría. Podría significar problemas de liquidez, porque si del total de activos únicamente el 16% comprende cuentas por cobrar, ¿qué ha pasado con el resto? ¿Verdad? Habría que ver qué tanto tengo en inventario, cuánto tengo en efectivo, etcétera, para ver si este dato es relevante o es un problema. Bien, también puede significar equivocadas políticas de cartera, es decir, que yo no tenga una buena estrategia de cuentas por cobrar o de ventas de crédito, indicándome que debo hacer cambios en ese rubro. ¿Me explico? Porque la cifra, el dato que he encontrado, me está dando esa pauta, ¿verdad? Entonces, yo encuentro una cifra en base al contexto en el que la he calculado y sobre ese resultado yo empiezo a investigar, ¿verdad? Veo si está correcto, es incorrecto, qué ha pasado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este es un ejemplo típico de un análisis vertical. Y de hecho, este y todos los que se han mencionado únicamente se van a comentar, a explicar, a mencionar, porque ya la parte práctica y operativa, ya directamente aplicada, se va a ver en las clases posteriores. El segundo, análisis horizontal. El análisis horizontal determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Este permite determinar si el comportamiento de la empresa fue bueno, regular o malo en un periodo determinado. Es decir, en el caso del análisis vertical, el análisis se hace para un año en específico. Por ejemplo, balance general al 31 de diciembre de 2021. Ahí. Y sobre eso empiezan a hacerse las relaciones, ¿verdad? Las divisiones que estaban explicando. En el horizontal, no. El horizontal, por fuerza, implica la comparativa de información financiera de 2 años consecutivos. Es decir, en este caso podría ser 2020, 2021, ¿verdad? Total de activos, 2020, total de activos, 2021. Teniendo esa información, se detecta o se calcula la variación absoluta, que es en números, sufrida por cada cuenta o rubro del estado financiero, de un periodo a otro. ¿Cómo se hace? El valor del año 2 o el más reciente, ¿verdad? A ese valor se le resta el valor del año 1. En este caso, el ejemplo que he puesto, si hablamos de activos totales 2020, 2021, el método de análisis horizontal me pediría que al valor de activo total del 2021 le reste el valor total de activos 2020. Y ese resultado al final me va a dar un valor. Ese resultado es la variación absoluta, que es en número, de un año a otro. De la variación absoluta se puede determinar la variación relativa, que es determinando el porcentaje de variación de un año para otro. Esto es como cuando se calcula el nivel de inflación, ¿verdad? Precio de año anterior menos precio de año actual entre precio de año actual. Entonces, en este caso sería igual. Tendríamos valor del año más reciente menos valor del año anterior entre valor del año anterior. Y así obtendríamos cuál ha sido la variación porcentual de ese rubro en particular. Ya cuando estemos en el apartado de la práctica, ¿verdad? Cuando veamos ya los ejercicios como tal, van a ver ustedes que es bastante sencillo de utilizar, bastante práctico. En el caso del análisis de tendencias, el análisis de tendencias, como su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene que ver con comportamientos
a lo largo del tiempo, es como una especie de derivación de del horizontal. La característica del horizontal mide un periodo por punto. Eso es lo que hace. Compara 2 años consecutivos. Mientras que el de tendencias no. Revisemos un poco. En este método consiste en observar el comportamiento de los distintos rubros del informe financiero para detectar cambios significativos que pueden tener su origen en errores administrativos. Este método permite conocer la dirección y velocidad de los cambios que se han dado en la situación financiera de la empresa a través del tiempo, por lo que se considera como un método de análisis horizontal. Es lo que les decía. Se deriva del anterior con la diferencia de que aquí toma como un mínimo 3 o más cantidades consecutivas. Es decir, la diferencia entre el análisis horizontal y el de tendencias es la cantidad de información histórica que se utiliza. Aquí utilizamos únicamente 2 y deben ser años consecutivos. En este caso no. Tiene que ser un mínimo de 3, obviamente consecutivos, pero pueden ser más. Hablamos de análisis de tendencias de 3, 5, 10, 15 años, ¿verdad? Que lo podemos hacer a través de la bondad de la herramienta en Excel, pero estamos hablando del periodo largo de tiempo, ¿verdad? Implica que sean más de 2. Entonces, al igual que los porcientos integrales, ayuda a la detección de fallas. Es decir, tanto el método de análisis vertical como horizontal, el de tendencias, lo único que hacen es darnos señales de alerta, donde podemos detectar situaciones que son originadas por errores o problemas. ¿Ya? Es decir, el método no le da a usted una respuesta a un problema, sino que le muestra a usted dónde puede haber uno. Y es su deber ir a investigar para tratar de darle solución. Entonces, este solamente es un método que es explorativo, ¿verdad? Basándose en información histórica. Por lo que siempre es necesario investigar más a fondo para encontrar las causas de las fallas. Ahí tenemos el último método, que es el método de ratios, que de hecho es considerado como el más completo, el más utilizado, y el que mejor brinda insumos para toma de decisiones. Matemáticamente hablando, recordando un poco, un ratio es una razón, es decir, una división, una relación entre dos números, ¿verdad? A entre B. Ese es un ratio. Entonces, el método de análisis de ratios, ¿qué es? Es un método basado en un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del balance general o del estado de resultados, ya sea cuentas o rubros del mismo balance o del mismo estado de resultados, o rubros y cuentas de uno contra otro, ¿ya? Existe esa bondad de que podemos comparar cifras del balance general, cifras del balance general contra el estado de resultados y viceversa, o bien información de cada informe financiero por separado. Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas para los que están interesados en la empresa, indistintamente sean internos o externos. Por ejemplo, si comparamos activo corriente con el pasivo no corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones contraídas con terceros. Recordarán ustedes que esto es lo que conocemos como liquidez, ¿verdad? También es conocido en lo que habíamos hablado antes, en la primera clase, como situación financiera, ¿verdad? Capacidad de pago de deudas de corto plazo a medida que vence. Entonces, es un pequeño ejemplo, un pequeño boceto de la utilidad que tiene la comparativa de distintos rubros mediante un ratio, ¿verdad? Aquí hace el ejemplo del activo corriente, que es todo aquello que es susceptible de devolverse dinero durante un año fiscal por las operaciones normales del negocio, contra el pasivo corriente, que son todas aquellas obligaciones de corto plazo que vencen ese año y que hay que pagarlas. Entonces, si el activo corriente es mayor que el pasivo, significa que tengo una buena capacidad de pago, porque cubro todos mis compromisos y todavía me sobra una parte más. Por ejemplo, si el activo corriente fueran 5 y el pasivo corriente fueran 3, hay una diferencia a favor de 2. Significa que yo tengo $2 de activo en exceso sobre las deudas que debo pagar ese año. Así de sencillo. Se puede interpretar un índice de ese tipo. Entonces, pueden ver ustedes cuál es la ventaja de la utilización de los ratios. Este sirve para determinar la magnitud y dirección de cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. Es decir, así como el análisis de tendencias, que mide dirección y velocidad,
Aquí podemos ver también magnitud y dirección, ¿verdad? O sea, qué tan fuerte ha sido el cambio, qué tanto efecto ha tenido en la gestión empresarial de un año a otro, un cambio en particular en algún rubro, ¿verdad? También hay otros elementos por ahí que es bueno mencionar que no forman parte del ámbito de finanzas propiamente, pero sí pueden haber algunas modificaciones al concepto de herramienta de trabajo original y adaptar las finanzas, como por ejemplo el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, que es la metodología que se utiliza para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización. El Balance Scorecard se basa en un correcto equilibrio y alineación entre elementos de estrategia global y los elementos operativos de la misma. Los elementos globales, o lo que comprenden la gran dimensión de la empresa, son la misión, la visión, valores, perspectiva y objetivos. Y eso se vincula con el apartado de trabajo operativo, es decir, con el diario que hacer. A medida yo vinculo, según la herramienta del Balance Scorecard, todo lo que hago todos los días, si lo logro amarrar a mis objetivos y los objetivos van en base a las perspectivas que tengo, yo puedo definir que los valores centrales de mi empresa, visión y misión, se están cumpliendo. Entonces, esa es la metodología. No me imagino que no es nueva para ustedes y es bueno retomarla, pero directamente a lo que es el ámbito de finanzas, pues no lo vamos a aplicar, pero sí es necesario recordar un poco que esa es una herramienta también de análisis, ¿verdad? Y de gestión empresarial. En el ámbito de los apartados operativos, habíamos dicho, ¿verdad?, que la dimensión global tiene que ver con eso que hemos mencionado. Y en el ámbito operativo tenemos los indicadores clave o Key Performance Indicators, ¿verdad? Indicadores clave de rendimiento. Y también tenemos las iniciativas estratégicas. Los propósitos con los que se construye un Balance Scorecard son describir y comunicar la estrategia, medirla y hacer un seguimiento de las acciones que se hacen para obtener resultados. Es decir, es una buena forma de llevar un control de todas las actividades operativas basándose en el gran objetivo de la empresa o misión que tiene, ¿verdad? Esta es como una herramienta complementaria que permite facilitar el análisis y estudio empresarial. Tenemos también el FODA financiero, y el FODA pues, es una herramienta universalmente conocida, ¿verdad?, para los profesionales en ciencias empresariales. Y lo que hacemos es manejar una adaptación del mismo al ámbito de finanzas. Y es que básicamente parte de la misma premisa, ¿verdad?, de evaluar elementos internos, fortaleza y debilidad, y amenazas, y externos, oportunidades y amenazas en la empresa, pero desde la perspectiva financiera. Básicamente, es una variación del FODA tradicional y se basa en el análisis de la situación financiera calificándola en cada componente del FODA. Es decir, el FODA tradicional que evalúa en lo interno, áreas de la empresa, ¿verdad?, las distintas áreas de la empresa. En lo externo, todos los elementos del entorno, ¿verdad? Lo legal, el ámbito medioambiental, jurídico, etc. Cuando hablamos del FODA financiero, para que se ponga en contexto, el FODA financiero, ¿qué es lo que hace? Agarra toda la información de finanzas y la distribuye en sus diversas dimensiones. Por ejemplo, liquidez, rentabilidad, endeudamiento, actividad, operación, inversión, financiamiento, etc. Y sobre eso va detectando todos los elementos que tienen que ver con el ámbito de finanzas en fortaleza y debilidad. ¿Qué es lo que se toma en cuenta en lo externo, por ejemplo? Probablemente no tanto lo medioambiental, pero sí lo tributario, ¿verdad? Probablemente no lo medioambiental, pero sí las políticas económicas respecto al apoyo financiero para las empresas. Entonces, es básicamente una modificación del FODA tradicional, pero exclusivamente aplicado a finanzas. Ahí tenemos las técnicas de proyección, que básicamente se refiere a métodos especializados para lo que se refiere a hacer proyecciones de una empresa, ¿verdad? En este aspecto, los más utilizados son el método Delphi, que es el que tiene que ver con el uso de expertos, ¿verdad?, que según su experiencia realizan las proyecciones para el futuro. Tenemos el método de porcentaje de ventas, o el que se conoce como el método incremental, ¿verdad?, que tiene que ver con un cambio en el incremento de ventas de un año a otro, ¿verdad? Y tenemos el método de mínimos cuadrados, que es como el más reconocido, ¿no?, matemáticamente hablando, ¿verdad?, para hacer proyecciones. También el método de criterio de juicio personal, que hoy tiene que ver con la experiencia del dueño del negocio, del director ejecutivo o junta, como le quieran llamar,
Y no tanto en la opinión de expertos, sino en la opinión del que dirige la empresa, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el método Delphi y el de criterio personal. El Delphi comprende la participación de varios expertos en el área, personas que conocen de la disciplina o el ámbito de trabajo en el que se desenvuelve, mientras que el de criterio personal depende de la experiencia directamente del jefe. Cada técnica ofrece puntos fuertes o débiles, dependiendo del resultado que se desea. Por ejemplo, la empresa, si requiere opinión de expertos sobre pronósticos, puede elegir la predicción Delphi. Mientras que un negocio que desea números un poco más fríos, puede seleccionar el método de medias móviles para predicciones financieras. Como he dicho, ahí depende del gusto del cliente, ¿verdad? ¿Qué tipo de necesidad usted tenga? Así es el método que usted utiliza. Como nos decía un docente en la maestría, usted no va a necesitar una pala para hacer una cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Ni va a usar un bisturí para acabar un agujero. Entonces, ambas son herramientas, pero las situaciones son diferentes. ¿Qué significa? Que usted tiene que utilizar la herramienta correcta para la situación correcta. Por lo tanto, significa que usted tiene que saber qué método va a usar y cuándo, ¿verdad? Para recordar, la interpretación de los estados financieros y la toma de decisiones no se debe hacer únicamente sobre la base de los resultados de un método en particular. Se requiere tomar en cuenta otras variables internas y externas. Es decir, por muy bien que usted utilice un método, por mucho que lo domine, nunca deje de tomar en cuenta otras variables dentro y fuera de la empresa. Porque el muy análisis frío en base a la cifra puede que presente algunas carencias que si usted no las toma en cuenta, podría generarle decisiones que den resultados no deseados. Segundo, se debe usar una mezcla de métodos para obtener los mejores resultados y así lograr una mejor toma de decisiones. Lo que hemos dicho, ¿verdad? Un método permite obtener una información de cierta forma. Otro método permite abordar la información de otra forma y así. Mientras más completa la información que usted posea, mejores decisiones tomará. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos? Use varios métodos. No se case con uno. Domínelos todos y aplique aquellos que sean convenientes o necesarios según su realidad o necesidad. Para ir cerrando, entre las técnicas que hemos hablado en esta jornada tenemos análisis de interpretación financiera, el cuadro de demanda integral, el FODA y métodos de predicción financiera, entre otros. Y los métodos de análisis e interpretación financiera más utilizados son el análisis vertical, por cientos integrales, horizontal, método de tendencias y ratios. Teniendo eso definido, damas y caballeros, recordarles que para esta semana pues no hay actividad, estamos a una semana de iniciar las actividades de los parciales, ¿verdad? Ya tenemos las actividades y notas de laboratorio 1 y 2, ¿verdad? Que están en este momento calificándose. Así que para la presente actividad, perdón, para la presente semana no tenemos actividad. Yo comparto un recurso ahí que tiene que ver con las 4 áreas de finanzas, un video, para que lo puedan revisar para efectos de ampliar un poco, ¿verdad? Lo que hemos discutido y lo que les sugería, que revisaran el texto de Laura Skidman sobre la portada de los agentes que están interesados en el análisis económico, ¿verdad? Ok, dudas o inquietudes, compañeros, queda abierto el espacio para que las puedan hacer. ¿Dudas o inquietudes, jóvenes? Licenciado, el parcial sería entonces el 5, como dijo aquella vez. Correcto, sería la siguiente semana. Estamos hablando de que sería sábado 5, correcto, dentro de 15 días. Sería en la hora clase, ¿verdad? Me imagino. Y en el mismo correcto. salón. Exacto, en la misma hora clase, en el mismo salón. Y lo que sí voy a hacer es dividirlos en grupos. Ya no van a ser los mismos grupos de clase, sino que ya va a ser una división ya más específica, ¿verdad? Más puntual, en base a la asistencia
y a la situación de que tienen que estar al día, ¿verdad? Porque esa es una instrucción que se nos ha dado, que les recordemos que deben estar al día con el detalle de las cuotas para efectos de poderse evaluar. ¿Cuándo sería como el último día para poder estar, haber pagado todo? ¿Cuál es el último día para poder tener derecho al examen? Entiendo, bueno, ok, entiendo que la semana original comprende desde el lunes 21. Entonces, la fecha para ponerse al día es hasta el domingo 20, ¿verdad? Para poder cumplir, porque si bien es cierto, esta asignatura se va a evaluar una semana después, pero las demás que ustedes van a evaluarse en esa semana tienen que tener el requisito cubierto. Entonces, a más tardar domingo 20. O sea, es decir, mañana. Es correcto, mañana. No sé si queda clara la inquietud, Blanca. Sí, sí, está todo bien. Perfecto, gracias. Veamos, acá tenemos una interacción. Pregunta Diana. ¿Los dos grupos serían el mismo día? No. Así como tenemos dividido para las clases, un grupo el sábado, perdón, y un grupo el domingo, se va a hacer una división de grupos de esa forma. Lo único es que creo que vamos a utilizar una dinámica diferente. Para las clases no hay problema, ¿verdad? Ya tenemos más o menos cómo se ha hecho la dinámica de trabajo, qué grupo está el sábado, qué grupo el domingo. No le veo mayor problema. Sin embargo, para el parcial creo que voy a implementar otro mecanismo. Voy a ver si habilito una encuesta para que a través de un formulario en Google se define el detalle de las personas que van a estar y lo voy a limitar a 20 personas un día, 20 personas el otro. Los primeros 20 que se anoten en el enlace para el examen del sábado son los que van a tener derecho al examen ese día y los otros para el siguiente día. Porque se da la situación de que las personas mencionan de que unos quieren hacerlo sábado, otros quieren hacerlo domingo, otros no pueden un sábado, no pueden domingo. Entonces, me sugerían otros colegas que han tenido situaciones similares que se haga eso, que se cree el formulario y la nómina de los primeros 20 anotados sean los que queden para el sábado y los siguientes para el domingo. Entonces, les adelanto porque ya en su momento, pues cuando ya nos reincorporemos, voy a habilitar los enlaces respectivos y los voy a compartir en el grupo para que ustedes los completen para que sepan quiénes quedan sábado y quiénes domingo. No sé si queda clara la duda, Diana. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, para servirle. Muy bien, veamos. Javier levantó la mano. Diga, Javier. Hola, con respecto a esta semana que viene, de la que involucra los parciales de las otras materias, o como estaban programados, digamos, ¿se tendrá alguna clase grabada o se verá el material de la semana entrante o no tendremos? Ok, excelente pregunta. Muy bien. Para efectos de no entorpecer la programación, Javier y compañeros, lo que se va a hacer es lo siguiente. Siempre voy a subir en el módulo, en la plataforma Canvas, el módulo del parcial, porque esa es la exigencia, ¿verdad? Tenemos que apegarnos a la programación y ahí se van a dar todas las indicaciones, pero se va a aclarar que van a ser realizados el día 5 y 6 de marzo, es decir, no van a ser en esta semana, ¿verdad? Pero el módulo va a ser igual. Cuando se inicie la semana que es después de parciales, todos los contenidos que tienen que ver con lo que se va a discutir, se los voy a grabar en una videoconferencia y se los voy a compartir, ¿verdad? Para que en esa semana ustedes tengan acceso a la información y no nos desfasemos con los temas, ¿verdad? Porque la prioridad es que se preparen para el examen. ¿Me explico? Entonces, no se van a cargar actividades que van a tener que estar de manera obligatoria, ¿verdad? Presentes ustedes en la videoconferencia porque vamos a tener actividad presencial, ¿verdad? Nos vamos a reunir presencialmente ese día durante el desarrollo del examen parcial. No sé si queda clara la inquietud, Javier. Perfecto, gracias. Ok, excelente. ¿Otra duda, compañeros? ¿O comentario? Veamos. Pregunta aquí Reinaldo. ¿Las 5 semanas de clase serán evaluadas? Sí. Es obligatorio que la clase 1 a las 5 vayan dentro de los contenidos en el examen parcial. Y aprovechando, les adelanto que el examen parcial va a llevar teoría y práctica, va a llevar de las dos partes. Porque la materia sí le exige, ¿verdad? Preguntas que tienen que ver con el detalle de la información teórica que se ha visto y aplicaciones prácticas de algunas cosas que ya se han hecho. ¿Otras dudas o inquietudes, compañeros?
¿Dudas o inquietudes, jóvenes? ¿Alguna opinión que quieran vertir o algo? O si todo está claro, pues me lo confirman, por favor, para ir cerrando. Ok, nos comenta Vladimir. Todo claro. Perfecto. Gracias, Vladimir. ¿Alguien más? Muy bien. Zulma nos comenta. Todo claro. Perfecto. Muchas gracias, Zulma. Bien, Jocelyn nos dice, todo claro, perfecto, excelente, muy bien. Nos quedamos hasta acá entonces, damas y caballeros, la mejor de las suertes para su semana de parciales, pues para que tratemos de hacer siempre el mejor esfuerzo y lleguemos a buen término, ¿verdad? Porque esta sería la primera de 3 jornadas de evaluaciones que vamos a tener en el ciclo, así que estaremos al pendiente. Recuerden que cualquier cosa se va a comunicar con ustedes a través del grupo de WhatsApp, que es el medio más rápido que tenemos, y también igual pues a través de la plataforma, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá entonces, jóvenes. Permítanme un momento, voy a apagar la grabación para que quede el enlace disponible ya en la plataforma.